Bienvenidos, estimados estudiantes. Hoy vamos a seguir con el tema base de datos. ¿Cómo van con la carpeta? A ver si cada uno puede decir cómo está completando la carpeta. Empezando Jessica Gómez, después Carolina, Nicolás Jaime, Silvana Preis. Recuerden que si pueden colocar el nombre y apellido para el tema de la lista, de la asistencia. Yo hice, hay 2 trabajos para hacer, ¿no? El trabajo principal, como habíamos dicho anteriormente, al inicio de las clases, es ir completando una carpeta hacer un trabajo de investigación acerca de las bases de datos, cómo crear bases de datos con LibreOffice. Yo lo hice hoy pero lo hice en la computadora y lo guardé. Bueno, está bien. En la carpeta no tengo nada porque después se hizo un primer trabajo que también lo tengo guardado en la computadora para cuando haya que entregarlo. Bueno, entonces traten de hacerlo en un archivo. En este caso sería una carpeta digital. Puede también ser una carpeta en papel para quienes no tengan acceso a un medio digital. Bueno, ¿quién más quiere ¿Qué comentar? A sería ver, una carpeta digital? sería un archivo, crear una carpeta, los que pueden crearla, o enviar los archivos sueltos que tengan sobre el trabajo de investigación. ¿Saben crear una carpeta en forma digital? Por ejemplo, vamos a ver cómo crear una carpeta. Bueno, por ejemplo, en el escritorio pongo nuevo, carpeta, y ahí tengo creada una carpeta. Ah, sí, yo lo guardé en el escritorio. Bueno. ¿Usted va a avisar cuando hay que entregarlo? Sí, yo voy a avisar. Hola, Después, profe. buenas noches. Entonces, acá vemos cómo crear una carpeta, en este caso en escritorio. Y ahí pueden colocar los archivos que hayan creado. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda con esto? Eso para quien tiene computadora, ¿no? Claro, sí, para quien tiene computadora. Los Sí, que yo no no tienen, tengo. está bien, no hay Yo lo hice problema. en el Word y puse guardar como y lo guardé en el escritorio, armé una carpeta y lo guardé ahí. Bueno, los que tienen acceso a algún medio digital pueden hacerlo así. Quienes no, Profe, yo también Profesor, el primer trabajo, el de base de datos, ya lo tengo terminado. El segundo trabajo que usted dio, ¿a dónde dejó las consignas? Porque no sé cuál es. yo las he enviado al grupo, también a la preceptora, no sé si lo han visto en el grupo, las consignas. No, El profe, las segundo, consignas del segundo trabajo no están en el grupo. Por eso le estoy preguntando, profe. Yo las he enviado, habría que ver
que confirmarlo. Igualmente traten de hacer... ¿Qué son las preguntas que sí, hizo? son las preguntas. Que hizo Las una base de preguntas, datos. Esa era claro, el Ese es segundo el segundo trabajo, me parece. Ese Es es el último segundo, que ¿no? dio. guía, claro, que tienen que completar, o es una guía con la cual ustedes pueden ir haciendo el trabajo en la carpeta y ¿Y el agregándolo a primer la trabajo carpeta. entonces cuál es? En realidad hay un Puede trabajo de ser que había que... investigación. No, toda la carpeta es el trabajo, ¿no? Toda la carpeta es el trabajo de investigación. Ustedes a medida que van viendo los temas de las clases, pueden ir agregándolo a la carpeta. Está bien, ahí está la guía. En base a esa guía pueden ir haciendo. Primero, que es una base de datos, qué base de datos conocen. Ah, sí, profe, sí, pensé que era, ya los tengo la guía esa, pensé que era otro, así que ya lo tengo completo. Sí, bueno, está bien entonces. Entonces, vamos El- Me dio una sola guía por ahora. sí, está Ahí bien. está. Discúlpeme, con el primer trabajo que usted dio para hacer que yo no tengo la compu, ¿cómo lo tengo que hacer? Porque no lo entendí bien. Que usted dio Claro, el ejemplo del COVID. sí, los que ustedes tienen que hacer, quienes no tienen computadora, con la guía tienen que buscar los temas y pueden hacerlo en libros, en los medios que ustedes tengan, y lo van agregando a la carpeta, y cuando les sea requerida, les sacan una foto a la carpeta y la envían. ¿En libros? Sí, pueden obtener la información de libros, Ah, de un tema elegido, el tema del que uno elija para tema realizar. de acuerdo a la guía. ¿Está bien? 2 años. Es opcional para hacer. El tema de este Claro, año porque empieza yo en no la sabía guía, cómo hacerlo, por eso. claro, empieza en la guía sobre base de datos. Está bien que es una base de datos, cómo realizarlo, cómo generar una base de datos, los pasos que hay que hacer para crear una base de datos, un archivo de base de datos en LibreOffice. Bueno, hoy vamos a ver un material sobre la creación de base de datos en LibreOffice. Es el programa más sencillo de utilizar hasta el momento. Les iba a dar el OpenOffice, pero tienen que hacer bajar archivos, etcétera, para que les funcione. El LibreOffice es más accesible en ese sentido, así que vamos a utilizar el LibreOffice. Vamos a ver un material, cómo generar una base de datos en LibreOffice. Quiero registrar la base de datos porque si no lo que podría hacer es acceder desde otras aplicaciones a esa base de datos, pero si la muevo... Bueno, acá entonces cuando abrimos LibreOffice, yo acá tengo abierto LibreOffice, base de datos, y es la pantalla que me presenta el programa. Esta es la pantalla. Puedo abrir una base de datos de un archivo, que sería lo que viene después de la guía, bajar una base de datos. Igualmente los que puedan
los que tengan acceso. Está bien en esta situación, ya habíamos hablado que es una situación muy anormal de pandemia mundial. Traten de hacerlo con los medios que ustedes tengan acceso, ¿está bien? No se desesperen. De a poco vayan haciendo con los medios que ustedes tengan acceso. Bueno, entonces acá vemos la pantalla que nos presenta este programa. Los que no tienen acceso a un medio digital van a ir completando en forma manual o en papel, haciendo dibujos de la interfaz sobre cada uno de los pasos que necesitamos hacer para crear una base de datos en LibreOffice. Acá vemos la pantalla que nos presenta. Cuando abrimos el programa y creamos o empezamos a crear una base de datos. En el video lo vemos aquí la pantalla que estábamos viendo anteriormente. Vamos a ver este material. Recuerden, cualquier pregunta, detengo el video y después continuamos. O a otro ordenador me puede dar errores, con lo cual lo mejor es que pongáis no registrar la base de datos y os saldrá mejor. Vale. Luego me voy a finalizar y voy a decirle dónde quiero guardarlo. Pues lo voy a guardar en descargas, en documentos, y el nombre que le voy a dar pues va a ser biblioteca. Y guardar. Bueno, vamos a verlo otra vez. Hola, voy a hacer un vídeo que no va a ser muy corto, por desgracia, una base de datos. Directamente las opciones que tiene. Me da la opción de abrir una base de datos que ya tengo en mi computadora o de crear una nueva. Voy a hacer clic en crear una base de datos, después voy a hacer clic en siguiente. Luego le tengo que decir que no quiero Me presenta esta pantalla. registrar la base de datos porque si no lo que podría hacer es acceder desde otras aplicaciones a esa base de datos, pero si la muevo a otro ordenador me puede dar errores, con lo cual lo mejor es que pongáis no registrar la base de datos y os saldrá mejor. Vale. Luego me voy a finalizar y voy a decirle dónde quiero guardarlo. Pues lo voy a guardar en descargas, en documentos, y el nombre que le voy a dar pues va a ser biblioteca. Y guardar. Vale, esta base de datos va a emular el funcionamiento de una biblioteca en cuanto que tendré libros, tendré autores. Bueno, entonces lo que está diciendo es que ya le ha colocado el nombre en la base de datos y la ha guardado en la máquina. Ahora voy a crear las tablas, es decir, los componentes de dicha base de datos. Para eso el programa me presenta esta pantalla. Vamos a continuar. De esos libros y tendré usuarios a los que les puedo prestar esos libros. En la parte de la izquierda, aquí es donde están las diferentes secciones de lo que compone una base de datos. En función de cuando vaya pulsando una u otra, pues iré accediendo a sus diferentes opciones en la parte de la derecha. Una base de datos se compone de varias tablas. Supongo que ya habréis mirado la teoría, así que no voy a extenderme en ese sentido. Lo primero que vamos a hacer es una tabla que va a contener los autores que tiene nuestra biblioteca. Entonces, lo voy a hacer en modo diseño. ¿Vale? En la parte del nombre, pues pondremos cuál es el nombre del autor que queremos y vamos a añadir, por ejemplo, su dirección de su correo, por ejemplo, y la fecha de nacimiento.
Fecha. Bueno, es decir, lo que está haciendo en esta parte del video es crear la tabla, una tabla de la base de datos en modo de diseño. Es decir, voy a crear los campos y el tipo de dato que va a contener cada uno de ellos. De nacimiento. Bien. Los tipos de campo que vamos a seleccionar, en el caso del nombre, va a ser una cadena de texto variable, de longitud variable, es correcto. En el caso del correo también vamos a hacer lo mismo. Y en el caso de fecha de nacimiento, pues vamos a poner una fecha. ¿Vale? 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 Fecha, tipo del campo será fecha date. Vale. La tabla debe tener lo que se llama una clave primaria para que no hayan valores exactamente igual o registros o filas, como queréis llamarlo, exactamente iguales. Entonces, voy a suponer que no existen autores con el mismo nombre y apellido y voy a hacer esta variable de aquí como la de clave primaria. Para eso haré botón derecho, clave primaria. ¿Vale? Le voy a guardar y le voy a decir que el nombre de la base de datos, perdón, el nombre de la tabla va a ser autores. Aceptar. Vale, lo cierro. Voy a hacer lo mismo ahora, voy a crear una tabla, pero para los libros. Entonces vuelvo al modo diseño y aquí voy a colocar el título del libro. Voy a colocar un identificador que será de tipo entero integer. Pondré también un ISBN. Y los dos últimos campos que quiero van a ser quién va a ser el autor, también de tipo varchar, perdón, también de tipo texto varchar, y a quién se lo voy a prestar, ¿vale? Prestado a. En este caso también va a ser de tipo varchar. Bien, ¿cuál va a ser la clave primaria de esta tabla? ¿Cuál sería lo más lógico? Podríamos utilizar el título, pero puede ocurrir que hayan dos libros con el mismo título o, por ejemplo, puede tener no sé, el último libro de Dan Brown, lo puedo tener en bolsillo y lo puedo tener también en tapadura, de lujo. Entonces, ¿cuál de los dos es al que me refiero? Así que no puedo utilizar ni título ni puedo utilizar ISBN. Lo más lógico va a ser utilizar un identificador que será único y dirá pues qué volumen dentro de todos los que tengo es al que me refiero. Así que le voy a decir que con botón derecho que es de tipo clave primaria y abajo, donde pone valor automático, le voy a decir que sí, para que conforme vaya ingresando yo nuevos libros en la tabla, automáticamente ese valor vaya cambiando y siempre sea único. No tenga yo que preocuparme de hacerlo. Le voy a guardar, voy a decirle que es libros va a ser la tabla y aceptar. Y lo cierro. Y por último voy a crear una tabla en modo diseño donde estarán las personas a las que le presto un libro. Ese libro a quién se lo he dejado, ¿vale? Tendrá un nombre, por ejemplo, tendrá un teléfono y voy a darle también, por ejemplo, la fecha en la que ha sido, en la que le he prestado el libro. Fecha prestado. Vale, la fecha también es de tipo. En este caso puedo decirle que sea fecha, pero en lugar de... ¿Dónde está? En lugar de fecha date, puedo decirle que sea fecha de tipo timestamp. Timestamp lo que hace es que puede guardar el momento en el que actualizo ese registro. Es decir, en el momento en que preste el libro, automáticamente se llenará con el valor de ese momento. ¿Cuál es el formato en el que se va a presentar el formulario? En este caso es una rejilla, como si fuera una hoja de cálculo, pero me queda un poco feo, así que prefiero utilizar este, que lo que hace es colocar los campos y la fecha de nacimiento, pues imaginaros que es el 10. Bueno, entonces vamos como ejercicio, lo que pueden hacer es crear una tabla, las tablas de las bases de datos de una biblioteca. 1 minuto 24
Gracias por su atención y hasta una próxima clase. Bueno, profesor.